bienvenida para el ingeniero Patricio Fernández, con quien vamos a compartir el espacio del desayuno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿Todo bien? Buen día, Claudio. Bien, todo bien. Bueno, es un gusto siempre tenerte por Gracias acá. por la invitación. Porque nos ayudas a pensar cosas que por ahí no están dentro de nuestro expertise, entonces nos ayudas a pensar. Intentaré. A ver, vamos a empezar de lo general a lo particular, ¿no? La realidad de las empresas con esta coyuntura que hoy nos toca vivir. Vos creo que las has vivido todas, desde la democracia para acá. Nada, empezá por donde quieras. Sí, igual todas son distintas. Por eso, Claro. por eso. Tienen similitudes, pero ninguna es Todas las tal cual la coyunturas diferentes. Sí. Creo que la coyuntura que se presenta ahora, al menos habiendo logrado controlar la inflación, es un proceso distinto al que estuvimos viviendo en estos últimos años. Y eso, a mi modesto entender, da una cierta esperanza de estabilidad. Y cuando hay estabilidad, hay posibilidades de pensar en inversiones. Y por lo que creo, si bien no todos los sectores están en la misma situación, hay sectores que están bien, hay sectores que no tanto, pero lo que veo y lo que creo es que durante este año va a haber un intento de inversión y un intento de recuperación de la economía. Bien, ¿lo ves? Así lo siento. ¿Lo sentís? ¿Y lo ves también o solo Sí, lo sentís? Se vio fundamentalmente, y ahora, como siempre digo, hablo del mostrador, y con comerciantes amigos y todo, me decían estaciones de servicio, y eso, los últimos 3 meses del año pasado fueron meses donde se sintió un repunte. Bueno, enero, febrero son meses normalmente bajos, y bueno, y además este enero y febrero traen la preocupación de la sequía, que a nivel economía nacional creo que va a afectar. Pero yo estoy convencido que a partir de marzo y fundamentalmente a mediados de año, la cosa va a entrar a repuntar. Y creo que para eso nos tenemos que preparar. O sea, alguna vez lo comenté en un escrito que había hecho Hugo Bonario hace muchísimos años, decía que el comerciante es naturalmente optimista, porque si no lo fuera no tendría un comercio. Claro, Cada día que vos abrís claro. tu persiana, pensás que va a venir la gente, que vas a vender, que vas a poder cubrir los gastos y ganar algún dinero. Entonces, yo siempre fui así, pero creo que tenemos que recuperar tener el optimismo y la fuerza para pensar en invertir. Y lo que siempre digo, a veces se habla, muchas veces, y los gobiernos nacionales lo hablan, de traer las inversiones extranjeras y todo eso que van a ser importantes, por lo que se está viendo en el sector minería, en el sector energía y en el sector agro, pero también tenemos que nosotros, los argentinos, convencernos que nuestro país es una buena alternativa para invertir. Sí. Surgen muchas preguntas, pero vamos a... La baja de la inflación es el factor que usted mencionaba en particular. ¿Hay algún otro factor que de alguna manera ponga alguna luz amarilla en ese proceso que usted nos está marcando? Digo, porque hay veces que escuchamos a determinados sectores hablando que, por ejemplo, las importaciones pueden llegar a ser de alguna manera algún palo en la rueda, por así decirlo, para el desarrollo. Bueno, en lo que respecta como señal amarilla, para mí hay varias. La primera es la estabilidad política. Creo que situaciones como las que lo que se resolvió ayer o eso nos crea una cierta inestabilidad política y una cierta debilidad institucional que para invertir es considerado. O sea, la institucionalidad para invertir es considerada. Es un detalle importante, sobre todo si hablas de inversiones grandes, ¿no? Las grosas, Sí. energía, las externas, las inversiones que decíamos, las inversiones extranjeras. Por otro lado, el gobierno está en un proceso de disminución de costos del Estado y de costos impositivos. Y ese es un proceso que tiene que continuar. Y creo que a veces tiene algunos frenos. Y bueno, y por supuesto, el país va a tener que encontrar... el descalabro, a mi criterio, era bastante importante y ajustarlo significó un esfuerzo, no solo el gobierno, el esfuerzo lo hicimos los argentinos, ¿no? Sí, claro. Es un esfuerzo muy serio para todos los sectores. Sí. De todas formas, hay que ir pensando en un país donde todos los sectores puedan participar y haya menos sectores de pobreza, mejor empleabilidad y todas esas cosas. O sea que esas luces amarillas yo creo que están. Bien, el tema de la institucionalidad y esto tratar de hacer, de gobernar
para todos y gobernar juntos. Qué difícil, parece una utopía hoy por hoy esto. Absolutamente, absolutamente. Es una utopía de hace muchos años. Sí, es verdad. Pero creo que en algún momento se tendrá que caer en un proceso así y se va a tener, si bien es una palabra que no se ha usado mucho en el sector político, pero el diálogo va a tener que empezar a primar, pero el diálogo es importante cuando hay diálogo pensando en el desarrollo del país. Si el diálogo es solo pensando en mi sector, es muy difícil. ¿Y Tandil cómo está en este marco? Bueno, yo creo, vuelvo a repetir, la seca le afectó a Tandil, por lo que me dicen mis amigos de los sectores agropecuarios, y eso le afectó bastante. Pero, viste que Tandil es una ciudad, bueno, yo la quiero muchísimo, y es una ciudad única, porque tiene una diversidad en su economía, una diversificación en su economía que permite que sectores a veces bajan, pero hay otros sectores que levantan. Tandil, creo, no, estoy convencido que en el interior de la provincia de Buenos Aires está muy bien, pero tenemos que quedar pensando en que Tandil está muy bien y que su economía la va a salvar. La famosa no dormirnos en los laureles. Exactamente. Entonces Tandil tiene que desarrollarse. Tandil tiene un crecimiento, Tandil tiene problemas de servicios en muchos sectores, tiene un problema de ciudad que hay que seguir pensando y repensándola permanentemente. La economía de Tandil es buena, a mi entender, comparada con el entorno en que se está viviendo, ¿no? Pero la economía de Tandil es buena. Lo importante es, lo que decís vos, no dormirse en los laureles, pensar en un Tandil que va a ir mutando y cambiando permanentemente. El otro día le preguntábamos a Bruno Cerón, el presidente de la Cámara, ¿no?, sobre las necesidades que hoy tienen los comerciantes de Tandil, los empresarios, y vos lo dijiste también, tema infraestructura. Dentro de lo que es infraestructura se le suma seguridad, ¿no? Un tema que, siempre, viste, comparado con otras realidades, Tandil es una isla, pero saquémonos ese chip de la cabeza, porque si tenemos ese chip no vamos a avanzar nunca. Hablo del tema seguridad puntualmente, ¿no? Hoy los comerciantes y empresarios están demandando algo que antes no era necesario demandarlo, que es la seguridad. Sí, ¿Lo percibís de la misma manera? Absolutamente. La seguridad es una demanda. Quiero ser claro, no solo responsabilidad municipal la seguridad. No, claro. Y estamos en una provincia donde el tema de seguridad es un tema caliente, lo vemos en los noticieros y en los diarios permanentemente. Pero creo que también que es un tema que, aunque no sea responsabilidad exclusiva de la ciudad debe afrontar con muchísima seriedad. Tal vez la seguridad no está en los niveles que está Gran Buenos Aires. Lo importante es que sabemos que no queremos estar en esos niveles y tenemos que trabajar desde ahora prestándole mucha atención al tema, sí, sin lugar a dudas. Sí, eso es una realidad. Está Patricio Fernández con nosotros charlando de estas cuestiones que hacen a una coyuntura bastante complicada. Patricio, complicada para algunos rubros, no tanto para otros, como decía Patricio, el tema de importar, exportar. ¿Cuánto tiempo crees vos sos una persona que ha viajado por distintos lugares, y vos ves, mira, te voy a poner el ejemplo del supermercado. Vos vas a un supermercado, no te hablo en España o en Estados Unidos, un supermercado en Chile, en Uruguay o en Brasil, y vos ves 20 marcas de un mismo producto. Acá con suerte encontrás una. No te digo de la yerba, pero mismísimo el yogur se ha restringido mucho. Y eso tiene que ver con varias cosas. La falta de importación y que cada vez los productos están en manos de menos empresas más grandes. ¿Estamos en un país que permite a las empresas chicas crecer y meterse a pelear con los grandes o no? Yo con respecto a eso tengo una visión. Yo estoy convencido que no. Porque el mundo está muy desarrollado, pero además porque es un país, el nuestro, que nunca habló de productividad. Y el concepto de estar en competencia con todos aquellos países significa ser productivo. ¿Qué quiere decir productividad? Producir un producto cada vez mejor, con menos recursos en costos. Y eso te va a permitir un producto más económico al mercado. Y además, por supuesto, hay un tema de escala, ¿no? Poder aumentar la escala, por lo cual la cooperación internacional es importantísima. Pues yo, con respecto a esto, tengo alguna visión basada en la experiencia de lo que pasó como proceso de apertura de importación, que personalmente conozco, fue el del proceso Cavallo, digamos, el primer gobierno de Menem. Sí, señor. Y también yo estaba en la Cámara en ese momento, era bastante más joven, pero estaba. Lo que yo estoy convencido es que
la apertura a las importaciones, primero, no todos los sectores son iguales. Hay sectores que están manejados por grandes empresas y casi oligopólicos, y yo creo que eso pasa en el sector alimenticio. Y creo, sin entenderlo mucho, pero creo que también pasó un poco en el sector de la ropa, porque las diferencias son muy grandes, muy grandes. Pero la pyme necesita, o sea, mi criterio es el siguiente: importemos. Está bien, tenemos que abrir el mercado internacional. Siempre decía un profesor mío de un posgrado que dice que los precios de productos lo que valen en el mercado internacional, no lo que valen en los mercados locales, porque siempre crea problemas, desfigura la economía local. Pero tiene que haber un proceso. Y en ese proceso, para mí, hay que ayudar a las pymes nuestras a que inviertan en tecnología y en productividad. Y ahí el Estado tendría que hacer una muy buena función. Es muy importante darles créditos para que inviertan en eso, darles capacitaciones. Y después sí, una vez que los capacitaste y le diste las herramientas para alcanzar un nivel de productividad a nivel internacional, es mi visión, ¿no? Ahí sí abrir las importaciones un poco más. Yo no sé si esto irá a cambiar. No sé si fue claro. Sí, fue claro, y te hago una pregunta a partir de eso. ¿No te da la sensación que por ahora, y ojalá sea solo por ahora, el gobierno apoya a las grandes empresas y no a las pymes? Yo siempre siento la misma sensación. Siempre, porque creo que es más fácil negociar o llegar a un acuerdo con las grandes empresas que abarcan gran parte del mercado que con las pymes. Lo que pasa que eso... Las pymes tienen sus representantes también. Sí, bueno, yo con respecto a las representaciones a nivel nacional soy bastante crítico. Y eso sí lo conoces muy bien. Sí, yo creo que las pymes tienen sus representantes, pero los representantes de las pymes tienen que darse cuenta y siempre tener en cuenta que están representando a las pymes. No sé si es claro lo mío. Clarísimo. Repetí la frase. No, los representantes de las pymes tienen que darse cuenta en cada negociación, en cada reunión que tengan, que están representando a las pymes. Y representar a las pymes, a las grandes empresas. Claro, representar a las pymes significa representar a más del 50% de la capacidad empleada, de los empleados. Significa representar a un sector que es generador de riqueza y empleo. El sector comercio, que a veces es vituperado, el sector comercio, que a veces es incrementado en sus costos, por ejemplo, con ingresos brutos, por ejemplo, con la tasa de actividad económica, por ejemplo, con los impuestos que paga por las tarifas eléctricas. El sector comercio es un sector que es el mayor empleador de la Argentina y también de Tandil. Perdón, ya te dejo, Rodolfo, perdón. No, pensaba, vos hablaste de la tasa de actividad económica que se paga aquí en la ciudad de Tandil, en un momento que se dice, bueno, a ver, aumentaron todas las tasas, todos los impuestos. Desde el Ejecutivo dicen, no, pero la tasa es el mismo porcentaje, la tasa de actividad económica. El problema es el siguiente: cuando vos tenés un proceso de estabilidad, todos los porcentajes de tu costo te pesan muchísimo y tenés que cuidarlo. Vos cuando tenés un proceso de estabilidad y querés ser competitivo en el mercado con un precio competitivo, tenés dos: comprar bien, que es muy importante, pero tiene un límite en función de tu posibilidad de compra, y tener bajos costos de funcionamiento de la empresa. Son momentos que las empresas tienen que trabajar para adentro. Todo costo, todo porcentaje, por ínfimo que te parezca, pega fuertísimo en la economía de la empresa. Tenido en cuenta. Porque además, al ser porcentaje, que es un porcentaje, y además tenemos un porcentaje de ingresos brutos, que cuanto más facturás es más grande el porcentaje de ingresos brutos, en realidad son más parte de tus costos fijos en el producto y menos posibilidad de competitividad. Entonces, por más que se hable de porcentajes, yo creo que hablar de eficiencia. Porque además de eso, ¿cuál es la eficiencia de esa tasa que pago? Si yo tengo que pagar mi seguridad interna, tengo que tener mi sistema de alarmas, tengo que estar atento a que me llamen del teléfono porque no tengo la seguridad del lado público. Si tengo que garantizarme la medicina y la seguridad de salud de mi personal, porque tal vez esté colapsado, no, tal vez no, porque está colapsado el sector público. O sea que las tasas las pagamos 2 o 3 veces. Yo estoy convencido que sí, que las pagamos 2 o 3 veces. Una la pagamos para que vaya a la caja del Estado. La otra las pagamos nosotros para tener los servicios con las tasas. Bueno, y dentro del Estado a veces también pagamos dos, digo, la tasa de seguridad, la pagamos acá y pagamos los impuestos provinciales. Absolutamente. Justamente esa voracidad fiscal, ¿cómo se puede hacer para, de alguna manera, generar una conciencia, algún movimiento, tratar de revertirlo? Porque evidentemente son muchos los que de alguna manera lo están avalando, los que
votamos permanentemente como representantes nuestros, ¿no? Yo creo que uno de los insignias que tuvo Milei para ganar la elección fue hablar de la reducción del Estado. Exacto. No podés disminuir la voracidad fiscal si no disminuís el Estado. Y esto hay que pensarlo. El gobierno está haciendo cosas y se están viendo y está desburocratizando muchas. Pero eso tendría que trasladarse a todo. Pienso que no es suficiente todavía lo que está haciendo el gobierno a nivel nacional, pero tendría que trasladarse a todos los gobiernos, a los provinciales y a los municipales, y hacerse carne de eso, hacerse carne. Mira, con el proceso de inflación, las empresas, y la otra vez, no sé cuándo lo charlábamos, las empresas sufrieron todas, salvaron todas sus ineficiencias porque la exposición del stock los capitalizaba, digamos, porque tu stock iba valiendo cada vez más y eso te generaba un flujo y bueno, no importa, lo que perdí con esto que no hice bien, lo gané porque el stock me aumentó. Ese era el beneficio de la inflación. De la inflación. Beneficio malo, claro. porque en Sí, definitiva vos creés que lo hacés pero tenés el mismo stock que tenías antes. Pero bueno, creo que la misma situación la vivió el Estado, donde toda la maquinita, donde toda la generación, donde muchísimo era subsidio. El Estado también tiene que comprender eso. El gobierno nacional lo dijo, por lo menos en su discurso, yo creo que lo tiene que comprender, hacerse carne. Ahora viene un proceso de reestudiar el Estado. Así como las empresas nos miramos para adentro y vemos en qué podemos mejorar para estar más posicionados para nuestro mercado, el Estado tiene que mirarse para adentro, para estar más posicionado para su mercado que somos nosotros. Y nos tiene que dar las posibilidades, no nos tiene que poner patas, tapas, nos tiene que dar las posibilidades de no ser una carga. Muy bien, continuamos aquí en Tandil Despierta compartiendo el desayuno de hoy con el ingeniero Patricio Fernández, empresario de nuestra ciudad y referente de la Cámara Empresaria también, con una larga trayectoria en la Cámara. Claudio, el tema que había quedado pendiente tiene que ver con la presión impositiva, también el gasto público y concretamente la situación de provincia, la situación local, ¿no? Claro, porque Patricio decía y percibimos en general que el gobierno nacional se ha racionalizado y achicado el Estado. Después podemos discutir particularidades. Pero ¿qué pasa con provincia y qué pasa con nuestro municipio? ¿Qué pasa con Tandil? Digamos, ¿acompañan esos achicamientos, esos ahorros? Bueno, sobre provincia yo estoy convencido que no. Provincia, quien paga una tasa, un impuesto a árbol inmobiliario, sabe que los crecimientos impositivos han sido enormes y que además el derrame de provincia hacia el interior, por lo menos la provincia de Buenos Aires, es cero o es nulo. De hecho, acabamos de ver el título del diario, donde también se corrió la parte de obras públicas, que dice el gobierno municipal. Así de provincia yo estoy convencido que no. Estoy convencido que no está en el proyecto de quienes conducen la provincia. Y si sentimos hace 3 meses algo de que la provincia de Buenos Aires, como está, quebrada como está, y con la presión que hace sobre los aportantes, pensaba en comprar aerolíneas, evidentemente no entiende nada. Así absolutamente estoy convencido que no, por no ahí, tiene como proyecto. Por ahí una cuestión de achique del Estado puede darse a distintas interpretaciones. Por ahí yo prefiero hacer el Estado más eficiente, ¿no? Hacer el Estado más eficiente no necesariamente es achicarlo. Si es achicar, digamos, gastos del Estado que pueden llegar a ser superfluos o no. En mi criterio es gastos y funciones del Estado que por ahí el sector privado las puede cumplir en mejor y en forma mucho más eficiente. Sí, sí. Y a nivel municipal, no dudo que el doctor Lungui está intentando hacerlo, pero voy a los números claros, los presupuestos han aumentado más que la inflación. Los presupuestos municipales aumentaron más que la inflación, de modo tal que el esfuerzo que ha tenido que hacer la ciudad ha superado al esfuerzo que ha tenido para bancar la inflación. Entiendo. Bien, y bueno, achicar el Estado, por lo menos reducir en muchas cuestiones, también hay que ser muy prudentes con eso porque después nos encontramos con situaciones que pueden llegar a ser contraproducentes, por ejemplo, el estado de las rutas que tenemos en la provincia y en la nación también, ¿no? Sí, pero cuando estaba grande el Estado tampoco estaban bien. Claro, exacto. Eso no es achicar el Estado. Eso es no cumplir con lo que el Estado tendría que cumplir. Si estamos convencidos de que la infraestructura, el principal actor de infraestructura en todo el país es el Estado. Eso lo sabemos, porque es el que puede determinar hacia dónde van las inversiones, hacia dónde va todo. El Estado, por supuesto, que tiene problemas. Las infraestructuras no se hacen nunca con el flujo que tenga de caja el Estado. Necesita créditos a largo plazo
y el Estado no tiene capacidad de tomar créditos a largo plazo para infraestructura, estoy hablando. Date cuenta que cuando se hizo el Chocón, por decir algo, Sí. fueron créditos que se pagaban a 30 años. Claro. ¿Ok? Entonces, sí, pero además, y esto sí es claro, ha habido un abandono tanto a la infraestructura que reponer la infraestructura actualmente es hacerla de vuelta. Quien viaja por la Ruta 30. Los otros días tuve que viajar por la Ruta 30 hacia Buenos Aires y vi que estaban bacheando. Sí. Bueno, el bache sobre esos pozos significa que van a ser pozos de aquí unos meses. Sí, poquito. Sí, sí. Meses, porque la parte de abajo, el terraplén está destrozado. Con el tránsito de camiones Claro. no... Pero yo creo que eso no es achicar el Estado. Lo que, por supuesto, el Estado tiene que volver a ocupar funciones importantes que también te cuidó. Pero yo creo, llamémoslo como racionalizarlo, como eficientizarlo, como que su costo no sea una carga y que dé los servicios. Porque si evidentemente te da buenos servicios y tenés buenas rutas, tal vez vas a romper menos camiones, y vas a chocar menos, y va a haber menos accidentología, y va a haber va a haber economías adicionales muy importantes desde el punto de vista económico y social. Claro. Entonces, la palabra achicar está bueno, creo que estaría mal seguir usándola. Eficientizar el Estado. Exacto. Sí, sí. Patricio Fernández está con nosotros. Cámara Empresaria, ¿cuál es el futuro y cuál es, cuál es el rol de la Cámara Empresaria o cuál tendría que ser el rol de la Cámara Empresaria en estos tiempos que estamos viviendo? Donde los empresarios, los comerciantes tienen importantes demandas. Yo estoy convencido, bueno, yo a la Cámara Empresaria entré de muy joven, volví a Tandil después de estudiar en la universidad y eso. Entré muy joven y llevo muchos años, no es que sea tan viejo, siempre digo. No, está sino claro. que entré muy joven. Clarísimo. y por supuesto, va por mi sangre. Claro. Va por mi sangre. Yo estoy convencido que la Cámara Empresaria, después del municipio, es una institución de gran relevancia en la ciudad y tiene que hacer valer y hacer sentir su relevancia en generar opiniones, en poner temas de debate y en tener posiciones claras. Momentos como estos son momentos en que no puede haber silencio en los sectores empresarios cuando se está haciendo la reforma económica más grande que se está haciendo por lo menos desde el 2000 hasta ahora. La Cámara tiene que ser un actor importante, tiene que opinar en base a sus propios representados y eso puede significar debates tal vez. Entonces la Cámara tiene que meterse en debate. La Cámara tiene que seguir siendo, yo estoy convencido, pero tal vez no quiero pecar de soberbia, sino por el sentimiento que tengo, que la Cámara es una de las instituciones más importantes de la ciudad y tiene que seguir siéndolo. Y eso se logra con presencia, con gravitancia, que sus opiniones graviten sobre el desarrollo de la ciudad. Esto que voy a decir es mera opinión de quien les habla, pero por ahí hoy necesitamos, y esto repito, lo charlaríamos con Bruno, con quien sea, pero me da la sensación que la Cámara Empresaria tendría que volver a marcar agenda en muchas cosas que marcó agenda, en cuestiones obviamente que tenía que ver con los empresarios, ¿no? Que tenía que ver con los negocios. De alguna manera esas empresas, esos comerciantes, obligaban a la Cámara a que, fije posiciones concretas ante determinados temas. Y me parece que el municipio antes le daba más bolilla a la Cámara que ahora. Pero esto es, repito, una apreciación, no te quiero involucrar con esto, Patricio. Yo estoy convencido que sí, creo que este año va a ser el año para pensar en todas esas cosas. Para hacer eso. Para pensar en todas estas cosas. Estoy convencido de eso. La intención hay gente muy capaz dentro de la Cámara. Y la Cámara tiene una ventaja muy importante, que esto es que ha ido cambiando incluso desde la Cámara que conocí yo en sus primeros momentos. Todos los que estamos ahí sentados en la mesa, todos estamos en la pelea, estamos en la calle, estamos en nuestras empresas y la conocemos porque la vivimos en carne propia y creo que eso, y además representando diversidad de comercios, de industrias y eso, entonces creo que eso va a ser muy positivo y creo que ese es el desafío que tiene este año. Exactamente, y otra característica que tiene la Cámara que se ha ayornado a los tiempos también en cuanto a la composición de todas las generaciones incluidas, que es algo que en alguna oportunidad en otras instituciones no se ve, ¿no? Yo estoy, eso para mí es notorio y hasta me enorgullece. Y creo que eso es fundamental, esos recambios, que tuvo un origen importante, que fue la no renovación indefinida de los presidentes. Claro. Eso te genera la necesidad de generar nuevos cuadros. Y eso que es un desafío interno también difícil y que se fue cumpliendo. Para mí es
Eso le ha dado sangre nueva y le ha revitalizado a la Cámara y lo hace cada 2 o 4 años. Patricio, Patricio está en la Cámara Empresaria, Sí, no, sí. no es que lo mira de afuera. Ahora te pregunto, ¿hasta dónde te gustaría meterte más o no en la Cámara Empresaria? ¿Está bien así como está? No sé, te imagino, ¿volverías a ser presidente? Vos sabés, Claudio, que yo tuve un proceso de 2 años muy complicado en lo personal, que me separaron de toda la actividad, si querés, dirigencial. Sí, sí. Por eso te lo pregunto. Sí, ahora, bueno, mi intención es seguirlo. No estoy hablando de presidencia y nada, pero dar todo el aporte que en algún momento pude dar y que siento que tengo ganas de dar hacia la institución. Aporte bien intencionado, por ahí no es el aceptado, o por ahí es discutido, pero ya que se meta en temas de discusión va a ser muy importante para la institución. Así que mi intención es sí, volver a mi segundo hogar, con toda la energía. Volver a mi segundo hogar. Exactamente. El acompañamiento de los comerciantes, de los empresarios de Tandil, la participación, ¿es la que pretende la Cámara? ¿Cómo es Tandil en este sentido? Nunca es suficiente, pero está. La Cámara lo palpa, cada vez que sale a la calle es recibida, cada vez que hace una promoción es aceptada. Yo creo que sí, que en eso está. Que en eso está. Y además estoy convencido que tendríamos que saber ahora como empresario, como comerciante, que no importa la dimensión ni nada, que tener una institución como la Cámara nos sirve también. Nos sirve hasta para nuestros propios intereses. Entonces participar, hacer llegar sus opiniones y involucrarse en la forma que se pueda, yo creo que es muy positivo. Para mí ha mejorado. Mucho más de los primeros momentos en que me tocó, estoy hablando de 30 y pico de años a esta parte, ha ido mejorando y eso tiene que ver también con los cambios generacionales que han sufrido las mismas empresas. Claro. Patricio, gracias. Siempre es un gusto recibirte aquí en el ECO. Lo mismo digo, me sentí muy cómodo, les agradezco mucho. Muchas gracias. Es muy amable. Patricio Fernández, expresidente de la Cámara Empresaria, bueno, y un hombre que no ha dejado de estar nunca, pero ahora da la sensación que quiere seguir aportando toda su experiencia.